Miguel, un hombre en paro y desesperado, recibe una insólita oferta de trabajo para cuidar una mansión abandonada en las afueras de Toledo. Sin muchas opciones y con los bolsillos vacíos, acepta la oferta sin pensárselo 2 veces. Cuando llega al lugar, un inmenso edificio decadente rodeado de un denso bosque, siente un escalofrío que le recorre la espalda. La vista de la mansión es opresiva, con sus paredes cubiertas de musgo y sus ventanas rotas. La atmósfera que la rodea es pesada, casi sofocante, como si la propia mansión desprendiera una energía oscura. El silencio es tan profundo que incluso el sonido de sus propios pasos parece un eco lejano. Miguel se queda mirando la fachada de la mansión durante unos instantes, intentando ignorar la sensación de que le están observando. Respira hondo y decide entrar, empujando la puerta principal, que cruje de forma aterradora. El interior está tan desolado como el exterior, con muebles viejos, cubiertos de sábanas polvorientas y telarañas colgando del techo. El aire es húmedo y frío, cargado de olor a moho y podredumbre. Cada habitación que explora revela más signos de abandono y deterioro, aumentando su sensación de inquietud. La mansión parece tener vida propia, con sombras que bailan en las paredes y susurros inaudibles que flotan en el aire. Miguel no puede evitar la sensación de que algo va profundamente mal en el lugar. Mientras camina por los oscuros e interminables pasillos, intenta convencerse de que solo son los nervios que le juegan una mala pasada, pero en el fondo, sabe que esta mansión esconde oscuros secretos, y que la noche podría traerle aterradoras revelaciones. Durante sus primeros días en la mansión, Miguel se dedicó a explorar cada rincón del vasto y oscuro lugar. Las habitaciones estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo, como si nadie hubiera entrado en ellas durante décadas. Los pasillos parecían extenderse sin fin, sumiéndose en sombras que parecían tragarse la tenue luz que llevaba. A medida que recorría las habitaciones, empezó a fijarse en detalles inquietantes. Las pinturas de las paredes mostraban rostros deformados, con expresiones de angustia y desesperación que le inquietaron. Los muebles, viejos y corroídos por el tiempo, estaban cubiertos de marcas inexplicables, como si algo o alguien los hubiera arañado frenéticamente. Aunque todo esto le incomodaba, Miguel se obligó a ignorar estas señales. Intentó concentrarse en sus tareas diarias, limpiando las habitaciones y organizando los pocos muebles que quedaban. La atmósfera era opresiva, como si la mansión exudara una energía pesada que se aferraba a él, pero se negó a ceder al miedo. A pesar de sus esfuerzos, la sensación de ser observado era constante. Sentía que ojos invisibles seguían todos sus movimientos, y a veces, al doblar una esquina, tenía la impresión de ver sombras fugaces que desaparecían rápidamente, pero siempre acababa culpando a su propia imaginación, insistiendo en que todo era solo un reflejo de la soledad y la oscuridad. Miguel también notaba cambios sutiles en el entorno. Puertas que estaba seguro de haber dejado abiertas aparecían cerradas, y objetos que había organizado parecían cambiar de lugar cuando no miraba. Estos pequeños sucesos empezaron a minar su confianza, pero se negaba a creer que estuviera ocurriendo algo sobrenatural. En sus escasos momentos de descanso, oía ruidos extraños procedentes de distintas partes de la mansión, choques, susurros y arañazos que parecían resonar por los pasillos vacíos. Cada sonido era un ominoso recordatorio de que no estaba solo, aunque no hubiera nadie visible cerca. Cada día que pasaba, la mansión parecía más viva, palpitando con una energía oscura que no podía explicar. La primera noche, Miguel se despertó con un escalofrío en la espalda. El silencio de la mansión se ve roto por extraños ruidos procedentes del piso de abajo. Duda, pero decide comprobarlo. Armado solo con una linterna, desciende las escaleras, cada paso resonando inquietantemente. Cuando llega a la planta baja, se da cuenta de algo inquietante. La puerta del sótano está entreabierta. Miguel está seguro de haberla cerrado antes de irse a dormir. Con el corazón acelerado, se acerca a la puerta. La oscuridad del sótano parece viva, palpitante. Cuando ilumina el espacio con su linterna, siente una presencia oscura y opresiva. El aire es pesado, sofocante. Miguel desciende los primeros escalones, cada uno de los cuales cruje como una advertencia. La sensación de ser observado es intensa, casi tangible. Abajo,
La atmósfera es aún más aterradora. Las sombras bailan en las paredes de piedra, creando formas distorsionadas. Miguel siente escalofríos que le recorren el cuerpo. Grita, pero su voz resuena sin respuesta. La linterna ilumina rincones oscuros y objetos cubiertos de polvo. De repente, sopla un viento helado que apaga la luz. La oscuridad le envuelve y siente que se acerca una presencia. El pánico se apodera de él y Miguel vuelve corriendo a la planta baja. Cuando llega, cierra la puerta del sótano con fuerza, intentando disipar la sensación de que algo está a punto de salir por ella. Vuelve a cerrar la puerta, pero la certeza de que está a salvo se le escapa de las manos. La mansión, con sus secretos y sombras, parece más viva que nunca. Vuelve a su habitación, pero el sueño no llega. Las sombras de la casa habitan ahora sus pensamientos, y la sensación de ser observado persiste. Mientras exploraba la vasta biblioteca de la mansión, Miguel se sintió atraído por una estantería llena de libros polvorientos y viejos volúmenes. Entre ellos, encontró una serie de diarios, cuyas tapas de cuero se habían desgastado con el tiempo. La curiosidad venció a su miedo y empezó a hojear las páginas amarillentas. Los diarios pertenecían al antiguo propietario de la mansión, don Javier. Miguel sintió un escalofrío al leer las primeras líneas. Eran relatos detallados de macabros rituales llevados a cabo en la propia mansión. Don Javier describía meticulosamente los preparativos de estos rituales: velas negras, símbolos tallados e ingredientes extraños como huesos y sangre. Miguel sentía que el estómago se le revolvía con cada nueva página. Las historias incluían sacrificios humanos, ofrecidos a entidades oscuras a cambio de favores y poder. La escritura era inquietantemente clara y fría, como si don Javier no tuviera remordimiento alguno. Miguel no podía creer lo que estaba leyendo. Cada nuevo diario revelaba un oscuro fragmento de la historia de la mansión. Las fechas de los diarios indicaban que estos rituales tuvieron lugar durante décadas, y don Javier detallaba cada sacrificio y los resultados que esperaba obtener. Con cada sacrificio parecía más obsesionado, más implicado con las fuerzas que invocaba. Algunas entradas mencionaban nombres, rostros y gritos que nunca se olvidarían. A medida que leía, Miguel empezó a darse cuenta de que los acontecimientos descritos en los diarios coincidían con las sensaciones y visiones que había estado teniendo desde que llegó a la mansión. Era como si las almas de las víctimas estuvieran atrapadas allí, clamando justicia o venganza. Las descripciones de don Javier eran tan vívidas que Miguel casi podía oír los gritos de agonía y oler el olor metálico de la sangre. El último diario que encontró Miguel fue el más inquietante de todos. En él, don Javier hablaba de un ritual final, el más ambicioso y peligroso. Pretendía invocar a una entidad de enorme poder, ofreciendo a cambio algo de gran valor. La escritura se volvió más frenética y desordenada, reflejo de la locura que consumía a don Javier. Miguel cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo que la propia mansión parecía respirar a su alrededor, viva con los horrores del pasado. Miguel empezó a ver apariciones de figuras sombrías en los espejos y rincones oscuros de la mansión. Al principio, pensó que solo era su mente jugando malas pasadas debido al cansancio y al ambiente opresivo. Sin embargo, las visiones se hicieron más frecuentes y detalladas, imposibles de ignorar. Una de las primeras apariciones fue la de una mujer de aspecto cadavérico, ojos vacíos y piel pálida. Parecía intentar comunicarle algo, pero su presencia le resultaba demasiado aterradora para comprenderla. En una noche especialmente silenciosa, Miguel volvió a ver a la mujer. Esta vez más de cerca, le tendió la mano, como pidiéndole ayuda. Su corazón latió deprisa, mezcla de miedo y compasión, e intentó hablar, pero no le salía la voz. La figura desapareció antes de que pudiera hacer nada. A partir de ese momento, Miguel ya no pudo dormir tranquilo, esperando siempre el regreso de la mujer o de otras figuras sombrías. Empezaron a producirse apariciones en diversas partes de la mansión. Miguel vio sombras que se movían por los pasillos, reflejos distorsionados en los espejos y figuras de pie en las esquinas de las habitaciones, observándole. La sensación de ser observado constantemente se hizo insoportable. Empezó a evitar mirarse directamente en los espejos y prefería mantener las luces encendidas todo lo posible. Una tarde,
Mientras limpiaba uno de los pasillos, Miguel vio a un niño pequeño con ropa vieja y ojos tristes en lo alto de la escalera. Parpadeó, y el niño ya no estaba allí. Miguel estaba al borde de la desesperación, cuestionándose su propia cordura, pero al mismo tiempo sabía que lo que estaba viendo no era producto de su imaginación. Las apariciones eran reales, y algo en la mansión intentaba comunicarse con él. Miguel sintió que las figuras querían decirle algo importante, tal vez sobre lo que había ocurrido en la mansión o sobre don Javier, pero el miedo le paralizaba, impidiéndole buscar respuestas directamente. Cada nueva aparición aumentaba su terror, y sabía que tenía que descubrir la verdad que se ocultaba tras aquellas visiones antes de perder la cabeza por completo. Las noches en la mansión se convirtieron en un calvario. Miguel, ya agotado y perturbado, empezó a oír voces en la oscuridad. Eran susurros, gemidos y gritos de dolor que resonaban por los pasillos como si las paredes estuvieran impregnadas de sufrimiento. Al principio, pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero las voces eran insistentes, le suplicaban ayuda, pero también le insultaban y amenazaban. El terror psicológico le consumía lentamente, provocándole insomnio y desesperación. Las voces parecían venir de todas partes, llenando el silencio de la noche con una cacofonía de agonía. Miguel intentaba concentrarse en sus tareas cotidianas, pero los susurros perturbaban su paz. Cada noche era una batalla contra el miedo creciente. Las voces no solo pedían ayuda, sino que también revelaban oscuros secretos sobre la mansión y su pasado. Miguel se sentía cada vez más vulnerable, como si la mansión estuviera viva y se alimentara de su miedo. La sensación de ser observado se hizo insoportable. Miguel sabía que algo malicioso le acechaba, esperando el momento oportuno para atacarle. Empezó a dudar de su propia cordura, cuestionándose si las voces eran reales o producto de su imaginación. El aislamiento y el terror psicológico empezaron a afectar a su salud mental. Se sentía atrapado, como si la mansión estuviera devorando lentamente su esencia. Cada noche, las voces eran más fuertes y claras, susurraban su nombre, se burlaban de sus miedos y le empujaban al abismo de la locura. Miguel sentía que estaba al borde de un ataque de nervios. Ya no podía distinguir entre la realidad y las alucinaciones provocadas por el miedo constante. Las voces en la oscuridad eran implacables, desgarrando su cordura y dejándole a merced de la mansión y sus macabros secretos. El tormento psicológico parecía no tener fin. Las voces le atormentaban, convirtiendo sus noches en una pesadilla constante. Se sentía impotente, incapaz de escapar de aquella tortura invisible. Miguel empezó a darse cuenta de que la mansión no le dejaba en paz. Quería algo de él, algo que él no podía comprender. Las voces en la oscuridad eran solo el principio de un terror aún más profundo e implacable que le esperaba en las profundidades de la mansión. Mientras exploraba el sótano, Miguel tropezó con una tabla suelta y notó algo extraño. Al retirarla, descubrió un pasadizo secreto que conducía más abajo. El descenso era estrecho y sofocante, y el aire cada vez más pesado. Siguió el túnel, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina dorsal. Cuando llegó al final, se reveló una cámara subterránea. La atmósfera era opresiva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que desprendían un aura maligna. En el centro de la sala había un altar satánico, cubierto de velas derretidas y manchas secas que parecían sangre vieja. Miguel sintió que el corazón le latía sin control, y cada paso era una lucha contra el impulso de huir. Algo invisible pero palpable parecía observarle. La atmósfera era densa, como si la propia oscuridad tuviera peso. La sensación de una presencia maligna era innegable, casi sofocante. Cada momento que pasaba allí, la sensación de ser observado aumentaba. Parecía que las sombras se movían en la periferia de su visión, pero cuando miraba directamente, no veía nada. El silencio solo se veía interrumpido por su tensa respiración y el ocasional goteo del agua sobre las frías piedras. En aquel espacio claustrofóbico, Miguel sintió una oleada de desesperación y pánico. El descubrimiento del altar y de los símbolos confirmó sus peores temores sobre la oscura historia de la mansión. Sabía que había encontrado el corazón del mal que atormentaba aquel lugar, y que aquello no era más que el principio de una pesadilla aún más aterradora.
Miguel encontró el último diario de don Javier en un rincón oscuro de la biblioteca. Le temblaban las manos al hojear las páginas amarillentas, imbuidas de una energía maligna. La descuidada escritura de don Javier relataba un oscuro pacto con una entidad demoníaca. El acuerdo, sellado con sangre y sacrificios, prometía poder y riqueza a cambio de almas humanas. Don Javier describió los macabros rituales con aterradores detalles. Sacrificaba a personas inocentes, atraídas a la mansión con falsas promesas, y ofrecía sus almas a la entidad demoníaca. Mientras leía, Miguel sintió que se le formaba un nudo en el estómago. A cada página que pasaba, la atmósfera a su alrededor parecía más pesada, como si la propia mansión estuviera viva y respirara. El diario revelaba que la mansión servía de trampa para los incautos. Don Javier había creado un ciclo de terror y muerte, perpetuado durante años. Cualquiera que entrara en la mansión estaba condenado. Miguel se dio cuenta de que él no era más que la última de una larga serie de víctimas. La verdad era insoportable. Estaba atrapado en un ciclo infernal de sacrificios y pactos demoníacos. Las últimas palabras de don Javier resonaron en la mente de Miguel como un susurro maligno. El antiguo propietario sabía que su pacto perpetuaría la desgracia de la mansión durante generaciones. Miguel sintió que un escalofrío le recorría la espalda al darse cuenta de la magnitud del horror. No solo se enfrentaba a fantasmas o visiones, estaba tratando con algo mucho más antiguo y maligno. Cada detalle del diario dejaba claro que la mansión estaba impregnada de una maldición. Miguel, consciente ahora del destino que le aguardaba, sintió una mezcla de terror y resignación. Se dio cuenta de que su llegada a la mansión no había sido un accidente. Formaba parte de un plan macabro, orquestado por fuerzas que escapaban a su comprensión. El horror de la verdad le consumió. Cada sombra, cada sonido de la mansión parecían ahora una manifestación de la entidad demoníaca. Miguel sabía que la esperanza de escapar era ilusoria. La mansión, con su historia de sangre y pactos, seguiría atrayendo y devorando almas. Don Javier había sellado su destino, y Miguel no veía ninguna salida. Miguel intenta desesperadamente salir de la mansión, pero todas las salidas parecen bloqueadas por una fuerza invisible. Empieza a sentir una presión aplastante en el pecho, como si la propia casa estuviera viva e intentara asfixiarle. Todas las ventanas y puertas que intenta abrir están cerradas o simplemente no se mueven. La sensación de aprisionamiento aumenta por momentos, alimentando su pánico y desesperación. Las paredes de la mansión parecen cerrarse a su alrededor, y el aire se vuelve más denso y pesado. Miguel oye susurros que parecen provenir de todos los rincones, voces que se burlan de su desesperación y resuenan en su mente. Intenta gritar pidiendo ayuda, pero su voz es ahogada por la opresiva oscuridad. La sensación de aislamiento es abrumadora, y la mansión parece una prisión sin salida. Miguel empieza a ver sombras que se mueven por las esquinas de su campo de visión. Percibe una presencia maligna que le observa, una entidad que se alimenta de su miedo y su sufrimiento. A cada paso que da, siente como si le siguieran unos ojos invisibles. La mansión, con sus paredes cubiertas de símbolos macabros, parece palpitar con una energía maligna que se intensifica a cada instante. La entidad demoníaca empieza a manifestarse de forma más directa. Miguel siente que unas manos invisibles tocan su cuerpo, arañan su piel y dejan dolorosas marcas. Le atormentan visiones de rostros deformados y cuerpos mutilados, que aparecen y desaparecen como si formaran parte de una pesadilla interminable. La línea que separa la realidad de la alucinación empieza a difuminarse, y Miguel siente que su cordura se desvanece. Cada noche en la mansión se convierte en una tortura psicológica. Le atormentan sueños vívidos de rituales macabros y sacrificios humanos, en los que él es la próxima víctima. La entidad demoníaca invade sus pensamientos, susurrándole promesas de tormento eterno. Miguel siente que su cuerpo se debilita, como si la entidad estuviera drenando su energía vital. Sin esperanza de escapar, Miguel se acurruca en un rincón de la mansión, abrazándose las rodillas y meciéndose adelante y atrás. Siente que la entidad se acerca cada vez más, dispuesta a reclamar su alma. La mansión, con sus paredes cubiertas de símbolos de terror, se convierte en su tumba viviente, y Miguel
se da cuenta de que está atrapado en una pesadilla eterna sin escapatoria. Miguel, completamente exhausto y al borde de la locura, camina por los pasillos de la mansión, sintiendo el peso de cada paso como si le arrastraran hacia abajo. La entidad demoníaca que tanto temía se alza ahora ante él, una figura nebulosa y aterradora que parece absorber toda la luz a su alrededor. El aire está helado, y Michael siente un dolor agudo en el pecho, como si algo intentara arrancarle el alma. Se da cuenta de que la oferta de trabajo era una trampa desde el principio, un cebo cruel tendido por don Javier para atraer a víctimas desprevenidas. La desesperación se apodera de su mente mientras intenta encontrar una salida, pero todas las puertas están selladas por fuerzas invisibles contra las que no puede luchar. La risa maligna del ente resuena por los pasillos, amplificando su terror. Miguel siente que se le van las fuerzas, que la cordura se le escapa entre los dedos como la arena. Toda la mansión parece viva, palpitando en sincronía con el miedo que crece en su interior. Recuerda los diarios de don Javier, las detalladas descripciones de macabros rituales y sacrificios humanos. Ahora comprende que está destinado a ser el próximo sacrificio, una ofrenda a la entidad demoníaca que habita la mansión. El suelo de la mansión parece temblar bajo sus pies, y las sombras bailan en las paredes, formando figuras grotescas y distorsionadas. Miguel se siente observado desde todos los ángulos. Sus movimientos son seguidos por ojos invisibles. Intenta gritar, pero su voz es sofocada por el miedo que le envuelve como una densa nube. La figura demoníaca se acerca, y Miguel siente que una fuerza irresistible tira de él hacia la oscuridad. Lucha contra la atracción, pero su cuerpo está debilitado y su mente rota. Lo último que ve antes de ser consumido por la sombra es el rostro cadavérico de la mujer que tantas veces le ha atormentado, que ahora sonríe con siniestro placer. Miguel desaparece en la oscuridad de la mansión, con su destino sellado por el oscuro pacto de don Javier. La mansión, ahora completamente silenciosa, parece absorber su esencia, cargándose aún más de una energía maligna. Cualquiera que pase por allí sentirá un escalofrío inexplicable, una advertencia silenciosa de lo que acecha entre sus muros. El ciclo continúa, y la mansión espera pacientemente a su próxima víctima, dispuesta a devorar a otra alma incauta que se atreva a cruzar su umbral. El legado de don Javier perdura, un testimonio eterno del mal que reside en las profundidades de la tierra y del corazón humano.